Hola, ¿qué tal familia? Muy buenos días. Qué gusto poder estar conectado con ustedes nuevamente. Y bueno, estoy aquí revisando mi teléfono porque bueno, creo que algunos ya habrán compartido. Yo estoy aquí también viendo la manera de compartir. Ya compartí algunas de las páginas y queremos pedirles de favor que compartan. Aquí déjenme poner rápidamente. Muy bien. Muy bien, listo. Pues estamos muy contentos, estoy muy contento de poder estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el día de hoy aquí en Delicias está un día con mucho viento, ¿verdad? Con mucho viento, fresco, pero listos para poder compartir de la palabra y poder conocer más, poder tener una vida más de acuerdo, obviamente, a los diseños, a nuestra nueva naturaleza, a lo que ya somos en Cristo. Y por esa razón vamos a estudiar un poco el día de hoy. Yo no sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de seguirnos el día martes. El día martes estuve compartiendo con ustedes algo interesante. Recordemos que en el nuevo pacto la Escritura establece que se dio un nuevo mandamiento, que no era tan nuevo porque ya sabemos que existía dentro de los 10 mandamientos, pero Jesús enfatizó que el nuevo mandamiento era amar los unos a los otros, así como Él nos había amado. Pero algo muy interesante también es de que Jesús estableció a lo largo del tiempo que Él estuvo enseñando, y en algún momento enseñó sobre algunas cosas que no se debían hacer. Dio ese mandamiento aparentemente sencillo, porque no es tan sencillo a veces, ¿verdad? A amar a todos, sobre todo cuando a veces hay dificultades, pero aparte de eso, Jesús también estableció sobre algunas instrucciones de no a algunas cosas, y dentro de esas cosas, el martes pasado, hablamos sobre no tener miedo o no temer, y algunos de ustedes recordarán, si tuvieron la oportunidad de verlo el martes. Y para los que no lo vieron, les pediría que en otra ocasión, si pueden ver ese mensaje, porque de alguna manera estoy tocando otro punto más acerca de lo que Jesús dijo de no tener miedo o no temer. Muchas gracias a todos por compartir la transmisión. Un fuerte abrazo de parte del apóstol Rafael.
que estuvo en Houston compartiendo en la iglesia del pastor Gerardo, en la congregación del pastor Gerardo Cárdenas, conviviendo allá con el apóstol Basilio también. Y mujeres, qué extraordinario tiempo han pasado también con este congreso de mujeres, que ha sido extraordinarias las enseñanzas, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la oportunidad que me das de compartir de lo que tú nos has enseñado, de lo que nos has mostrado. Y gracias, Señor, porque nosotros sabemos que no solamente será algo que lo obtengamos como un conocimiento mental, sino realmente como un conocimiento de vida, porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, dirige mis palabras en este día y te doy gracias por la oportunidad nuevamente de poder estar juntos en este tiempo. Amén. Bueno, fíjense que había pensado obviamente esta clase darla únicamente en una sola sesión, pero por el hecho de que quiero profundizar en algunos aspectos, lo más probable es que la vayamos a ver en dos sesiones. Entonces, ya más adelantito les comunicaremos cuando veremos la segunda parte de este tema de no preocuparse, es el tema del día de hoy. La Biblia lo menciona como no os afanéis, no estéis afanados, pero para utilizar una palabra más actual, voy a utilizar la palabra no se preocupen o no estén preocupados. Esta instrucción que dio Jesús, y a lo mejor pudiera sonar un poquito absurdo, y sobre todo en este tiempo, porque generalmente estamos con muchas preocupaciones de muchos tipos, y no necesariamente significa que el preocuparte tenga que ser de grandes cosas, sino que a veces incluso por pequeños detalles podemos llegar a perder nuestra paz y podemos llegar a estar preocupados. Y en este tiempo no se diga, este tiempo donde ha habido esta pandemia, donde ha habido esta situación mundial, donde muchos de nosotros probablemente hemos perdido personas cercanas, donde probablemente algunos no se han contagiado y tienen preocupación de poderse contagiar. Entonces, esto podría sonar un poquito absurdo, el hecho de decir no te preocupes. Y si yo te dijera esto, a lo mejor tú dirías, bueno, pues a ver, explícame cómo le hago para no preocuparme, ¿no? En cierta forma. Y fíjense qué interesante, cuando Jesús les ordenó de alguna manera o les recomendó a sus seguidores que no se preocuparan, este fue uno de los primeros mensajes incluso de los cuales él habló. Lo que hace esto extraordinario y muy interesante, que haya sido incluso desde el comienzo de su ministerio, cuando empezó a llevar a la multitud uno de los sermones más famosos. Jesús tal vez les dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida, y hay tantos mensajes que de alguna manera Jesús estaba diciendo que a final de cuentas todos y cada uno de ellos, si tú podías entender los mensajes que Jesús estaba estableciendo, tendrían que traerte alguna paz o tendrían que haberte dado un sentido de no preocuparte por muchas cosas. Obviamente las circunstancias de la vida nos hacen constantemente estar preocupados, pero yo les preguntaría en relación a la preocupación, porque vamos a ver cosas extraordinarias que Jesús enseñó acerca de esto. Jesús sabía obviamente algo que todos nosotros también sabemos, pero la mayoría de nosotros en muchas ocasiones olvidamos. Así que puso todo en esta enseñanza que vamos a compartir el día de hoy acerca de la preocupación para tener un contexto diferente, poner todo junto de alguna manera y poder entender hasta cierto punto a qué se refería Jesús cuando hablaba de no estar preocupados. Voy a comentarles acerca de estos puntos y voy a hacer algunas preguntas que tienen que ver con la preocupación o estar afanados, y quiero que las reflexiones mientras te las estoy diciendo. ¿Por qué? Inicialmente, ¿por qué Jesús dijo no se preocupen? Esta sería la primera pregunta. Y de ahí podemos sacar algunas preguntas que están en algunos de los textos o en el texto bíblico, acerca, por ejemplo, de quién de ustedes, al preocuparse, puede agregar una hora de vida a alguien o incluso a ti mismo. No es posible que digas, ay, me voy a preocupar y voy a estar pensando de que tengo que tener una hora más de vida.
Esto es imposible. Ninguno de nosotros sabemos el día ni la hora en que vamos a partir de esta tierra y no podemos agregar. No confundamos con el hecho de que el ser prudentes o el de alguna manera llevar a lo mejor una vida saludable podría de alguna manera proteger nuestra vida o extenderla de alguna manera, pero hablando del punto final de tu vida, tú no podrías tomar la decisión si pudieras alargar o no la vida solamente por estar preocupado por ello. ¿Quién de ustedes por preocuparse podría aumentar o quitar un año de vida, por ejemplo, a ti o a alguno de tus familiares? Qué maravilloso sería que pudiéramos extender la vida de las personas o nosotros decidir en algunos aspectos de nuestra vida sobre ese sentido. ¿Quién de ustedes por estar preocupados, este es otro aspecto, no tiene muy nerviosos o probablemente ya tienen desesperados a algunas personas alrededor de ustedes? Hay características en algunas de las personas donde a lo mejor algunos son más aprensivos que otros y a lo mejor algunos podrán ser más preocupones que otros, y en muchas ocasiones llega un momento que es tanta la preocupación que estas personas irradian que de alguna manera puede establecer una situación de incomodidad para otras personas. ¿Quién de ustedes al preocuparse ha mejorado de alguna manera su guardarropa o ha reducido la factura de sus comestibles? Y vuelvo al punto, entendámoslo, ¿no? No se trata únicamente de la cuestión de preocuparse. A lo mejor usted me dice, es que si me preocupo por cuidar las cosas, a lo mejor gasto menos. Ese es ocuparte de algo para que las cosas duren o para que actuar en un sentido de responsabilidad. Pero por el solo hecho de preocuparte a que algo suceda o no suceda, en realidad no puedes lograr un cambio en las cosas que tú haces. No puedes decir, por preocuparme, porque tengo que pagar el recibo de la luz este mes, me va a llegar en cero o no va a llegar nada de consumo de luz. Definitivamente no, y discúlpenme que sea así tan infantil en el sentido de poner estos ejemplos, pero es para precisamente de una forma pedagógica poder entender que la preocupación definitivamente no nos puede llevar a nada y mucho menos a cambiar algunas cosas relativas a nuestra vida. A mí se me hizo muy interesante mientras analizaba este tema que si realmente entendiéramos la palabra preocupar desde su origen o su base, pues tendría algún sentido en el hecho de pre es antes y ocupar es antes, ocuparte es hacer algo. Pues qué interesante es de que sí podemos a lo mejor en un buen sentido poder hacer algo antes de que las cosas sucedan y que de alguna manera nosotros podemos ir construyendo algunas cosas de nuestra vida, pero sobre algunas cosas no podremos tener de alguna manera un control ni podemos hacer o realizar algunos cambios. Jesús llega a esto. ¿Quién de ustedes al preocuparse tiene un valor incluso mayor para las cosas que más valora? No hace más valiosas las cosas que tienes por estar preocupado por ellas. Y entiéndame, estamos hablando de el valor real de las cosas, no de que si yo cuido algo a lo mejor puede tener un mayor precio de reventa. No, simplemente el objeto, la cosa que tú ames no va a tener un mayor valor. Si tú amas a tu hijo y te preocupas por él, tu hijo no va a tener un mayor valor del que ya tiene. No sé si estoy logrando darme a explicar con todo esto que estoy diciendo. Entonces, si preocuparse realmente no ha logrado nada para usted, si no ha mejorado su vida, si no ha agregado un valor a su vida, la preocupación puede causar estrés, puede causar enfermedad, puede causar un desequilibrio incluso emocional y mental. Entonces, si nada de la preocupación ha traído en realidad algo positivo a tu vida, pues sería necesario que empezaras a reflexionar si realmente es bueno el preocuparte por las cosas. Y estamos yendo poco a poco y más adelante vamos a ver algunas cosas en las que podemos enfocar esta enseñanza, a lo mejor un poquito a la cuestión física y terrenal, pero también vamos a poder ver algunos aspectos que sería lo más importante desde la óptica espiritual. Entonces tiene un sentido absoluto
que Jesús te diga o nos diga en sus enseñanzas o les haya dicho a sus discípulos que no debían de preocuparse, porque eso los llevaba a situaciones, como decíamos ahorita, de intranquilidad, etcétera. Y vamos a hablar de esto, cómo no te preocupas sobre las cosas o cómo no debes de preocuparte y por qué no debes de preocuparte. Es brillante la forma en la que Jesús empieza a establecer las formas y las razones por las cuales no debemos de preocuparnos. Así es que si tú eres un hijo de Dios, una persona nacida de nuevo, tienes que prestar mucha atención porque esto es para ti. Obviamente para los que no conocen aún de Dios, esto te va a dar una idea de qué es lo que pasa cuando tú vienes al conocimiento también de Dios. Pero aquí está la parte interesante de todo esto y vamos a empezar a estudiar. Hay personas que a lo mejor se han alejado de las cosas de Dios y a lo mejor influyó en ellos la preocupación sobre asuntos de su vida, sobre circunstancias, problemas familiares, problemas personales, para alejarse incluso de las cosas que le estaban de alguna manera formando en su vida. Muchos de nosotros en diferentes situaciones de nuestra vida hemos desistido a lo mejor de ciertas situaciones, de ciertas disciplinas y no nos podemos dar cuenta por haber desistido de qué era lo que podríamos haber alcanzado, qué era el logro que podríamos haber tenido simplemente por no haber seguido adelante y no continuar para saber qué era lo que realmente podíamos alcanzar. El cuerpo humano, y ahorita vamos a ver algunos aspectos interesantes, es algo que sobrepasa los límites muchas veces de lo que nosotros creemos que puede ser. El ser humano sobrepasa los límites aún en su manera natural. Imagínate incluso cuál puede ser la función del ser humano integral cuando la vida del espíritu también ha sido renacido, cuando ha sido renacido el espíritu. Ya no solamente tienes capacidades intelectuales y físicas, sino que aparte a todo esto se suman las capacidades del Espíritu, que es la naturaleza misma de Dios operando a través de tu vida. Yo no sé si con esto empiezas a pensar un poquito acerca de que el preocuparte te hace no solamente limitar tus capacidades personales, tanto físicas como intelectuales, sino que incluso hace que puedas llegar a subestimar las capacidades espirituales que ya han sido depositadas en ti a través de Jesucristo. Entonces, veamos un poco acerca de lo que Jesús hablaba acerca de la preocupación. Hay tantas cosas que a lo mejor pudieron hacerte tropezar en la vida, hacerte sentir mal, pero finalmente este día yo creo que vas a poder entender muchas cosas y te vas a dar cuenta que el preocuparte en muchas ocasiones lo único que hace es alejarte de las metas que puedes tener en tu vida o incluso de manifestar el propósito eterno que es manifestar a Cristo a través de cada uno de nosotros para que el Padre sea dado a conocer. Sobre la preocupación es tan extraordinario ver algunos aspectos que es sumamente necesario que los tomemos en cuenta. Hay que empezar a notar algunos aspectos sumamente interesantes. Jesús habla de un antídoto, imagínense ustedes, una receta para la preocupación en algún pasaje de la Escritura y ahorita vamos a empezar a leerlo. Y en realidad esta receta, este antídoto no tiene un costo para nadie. Si alguien les dijera, oye, yo tengo la fórmula mágica, bueno, mágica no, tengo la fórmula para poder que salgas de tus preocupaciones y de tus problemas, probablemente mucha gente estaría dispuesta a pagar lo que fuera para salir de eso. Pero en realidad esta fórmula que Jesús define en la Escritura no tenía o no tiene un costo monetario para ninguno de nosotros. Y esto funciona realmente y es algo extraordinariamente brillante que el Señor estableció. Y aquí vemos en Mateo 6:25, empezamos con la primera cita, donde dice lo siguiente: por eso les digo, no se preocupen por su vida. Voy a parafrasear un poquito, lo pueden buscar en NBI, en Reina Valera, pero dice, no se preocupen por su vida, no se preocupen por qué van a comer o qué van a beber, o sobre su cuerpo mismo, sobre lo que te pondrás, incluso de tu ropa. Y Jesús inmediatamente
va directo al punto importante de todo esto, de lo que trata el aspecto de preocuparse. Y cuando dice que no debes de preocuparte incluso de lo que vas a comer, en realidad cuando está hablando de todas estas cosas, lo que Jesús te está dando a entender es que no debes de preocuparte por las cosas futuras. Muchas veces la preocupación viene por lo que va a suceder, no necesariamente por lo que está pasando. Obviamente hay situaciones que te pueden causar preocupación de algo que estás viviendo, pero generalmente es las consecuencias de lo que estás viviendo o qué es lo que va a pasar después de esto, lo que hace que la gente se ponga sumamente preocupada, tensa, con temor, que era el otro aspecto también que habíamos visto. Y esto hace que la gente entre incluso en un estado de pánico en muchas ocasiones, que a las personas no les permite avanzar, no les permite razonar de una manera correcta y mucho menos llegar a ¿cómo les puedo decir? Poder llegar a lo que ya está dentro de ti, no sé si me explico, poder llegar a los principios de Dios, poder llegar a lo que Dios ya dijo, en pocas palabras, poder experimentar la realidad que Dios ya ganó para ti, la realidad que dentro de la naturaleza de Dios podría parecer algo sobrenatural para nosotros, pero que en realidad es lo natural para Dios. Entonces, no podemos permitirnos el poder estar preocupados porque esto nos nubla el pensamiento y no nos permite pensar con claridad acerca de la realidad gloriosa y extraordinaria que Dios ha depositado en nosotros, que es su vida misma, su naturaleza misma, su eternidad misma, su gloria, su poder y todo lo que es su vida misma, la vida misma de Dios en nosotros. Entonces, no debemos de preocuparnos sobre el futuro, sobre lo que comerás o lo que beberás o lo que te pondrás incluso. Ahora no solamente es elegir sobre lo que vas a comer, sobre lo que vas a beber, lo que vestimos, porque esas eran las cosas principales que eran las que les preocupaban a lo mejor a la gente de aquel tiempo. A lo mejor en este tiempo tú no necesariamente te preocupas por el comer. Gracias a Dios probablemente estás en una situación donde no hay falta de alimento en tu casa. A lo mejor no te preocupas por vestido porque a lo mejor tienes que vestir. Habrá gente que sí tiene estas necesidades. Démosle gracias a Dios que no hay esas necesidades de ninguno de nosotros, o por lo menos en la mayoría de nosotros. Y a lo mejor estas eran las principales preocupaciones en el tiempo donde Jesús estaba diciendo esto. Pero el día de hoy podrían ser otras preocupaciones diferentes las que podrías tener en tu vida. No solamente el que comer, no solamente el que vestir. Probablemente si tú ves alrededor tuyo, podrás tener otras preocupaciones diferentes. Ya no beber agua porque pues gracias a Dios tenemos agua dentro de nuestra cultura. No batallamos dentro de nuestros países, o la mayoría de los países a los que llegamos, no tenemos ningún problema acerca del agua que debemos de tomar, del alimento que debemos de consumir, del vestido que necesitamos para cubrirnos, por ejemplo, en este tiempo del frío. Problemas a lo mejor son los que te preocupan en este tiempo, preocupaciones matrimoniales. A lo mejor a un joven le pregunta, ¿cuándo me voy a casar? A una muchacha, a lo mejor están preocupados, es que no sé cuándo me va a llegar el momento de poder casarme. Mis hijos a lo mejor son un desastre, estoy preocupado por esta situación. Otra preocupación podría ser, es que quiero tener hijos, pero no puedo. Y a lo mejor tú me puedes mencionar muchísimas otras preocupaciones que puedes tener. De que a lo mejor no puedes pagar tus cuentas, que a lo mejor han disminuido tus ingresos en este tiempo de pandemia, de cuidar a lo mejor, de tener que cuidar a tus padres, de muchas actividades que tendrías que hacer. Y de esta manera hay muchas situaciones por las cuales puedes estar preocupado, pero Jesús te dice absolutamente de cualquier cosa que pueda estar molestando tu mente, te dice, no te preocupes, porque todas tus preocupaciones son sobre hechos futuros, sobre algo que va a suceder. Él continúa, y esto es increíble, acerca de lo que empieza a desarrollar, acerca del no preocuparse, y es algo muy profundo. Sigue diciendo en Mateo 6:25, no es tu vida, no es la vida o tu vida más que la comida, ¿acaso?
Yo no sé si te has puesto a reflexionar en este punto, pero en muchas ocasiones, y aquí es donde voy a hablarles algunos aspectos importantes del ser humano, pero muchas veces nuestras preocupaciones, si este fuera el caso, el qué vestiremos, el qué podremos tener para comer, a veces el vestido es algo tan superficial. Y no me malinterpretes, yo no estoy en desacuerdo en que puedas tener buena ropa, en que puedas vestirte bien. Yo creo que a la mayoría de la gente le gusta vestirse bien, y si tuvieran las posibilidades a lo mejor se vestirían súper bien y a lo mejor comprarían las mejores marcas, etcétera, etcétera. Y esto no tiene nada de malo, al contrario, incluso es darle un buen vestido a algo que sabes que valoras mucho, que eres tú mismo. Pero ¿no es acaso tu vida misma mucho más valiosa que el mismo vestir? ¿Sabes que hay gente que por el bullying que hay, por la discriminación que hay en nuestras sociedades, por aspectos tan superficiales que a veces el hombre tiene, que considera importantes socialmente, hay gente que puede estar sumamente preocupada y a lo mejor le pueda dar mucho más valor al vestir que incluso a muchas de las cosas que realmente son importantes en la vida? Pueden descuidar incluso su propia familia, pueden descuidar incluso a sus hijos, pueden descuidar su escuela, pueden descuidar tantas cosas, y al estar descuidando muchas de estas cosas, se están descuidando a sí mismos. Y el descuidarse a sí mismo es algo que realmente es tendría que ser algo fuera totalmente de lugar, porque no eres acaso lo más valioso, no eres algo sumamente valioso. Y aquí es donde quiero compartirte algunos aspectos importantes sobre lo que es el ser humano. Entonces, es fantástico lo que Jesús dice, porque en realidad tú eres más importante que cualquiera de esas cosas por las cuales te preocupas. Esto en sí mismo tendría que hacerte reflexionar que no hay razón o no tendría que ser las demás cosas tan importantes como para preocuparte, sino en realidad tú eres lo más importante, eres alguien escogido por Dios aún desde la eternidad, eres alguien que Dios estableció para cumplir un propósito en la tierra, que es dar a conocer al Padre a través de Cristo, a través de tu vida. Cristo decidió impartirse dentro de ti para que tuvieras su misma naturaleza y fueras hecho uno juntamente con Él. ¿Te das cuenta de la importancia que tienes? Pero quiero hablarte de algunos aspectos importantes del ser humano. Fíjense ustedes lo que voy a compartir con ustedes. Déjenme, veo aquí algunas cosas que guardé. Fíjense qué interesante lo que les voy a comentar. El cuerpo humano. El cuerpo humano contiene elementos como el azufre, que pudiera matar, el azufre que hay en tu cuerpo, todas las pulgas de un perro mediano. Cosas un poquito raras, ¿no? Pero ahorita voy a otras más serias. El cuerpo humano tiene carbón para hacer alrededor de 900 lápices. El cuerpo humano, me dio risa porque me acordé de un video, tiene potasio. El cuerpo humano tiene potasio para disparar en una pistola de juguete. El cuerpo humano contiene grasa, sabemos que puede haber más o menos, para hacer 7 jabones. Algunos saldrían muchos más jabones, ¿verdad? Probablemente. ¿Qué otro dato curioso e interesante hay acerca del cuerpo? Tu agua puede llenar 50 envases de 1 litro. Bueno, hablando de una persona grande, obviamente. El corazón bombea 182 millones de litros de sangre en toda tu vida. Dime qué bomba tiene la efectividad que tiene el corazón. La memoria que hay en tu cerebro, en promedio, memorizamos cerca de 19 millones de terabytes para los informáticos de información en toda nuestra vida. ¿Qué computadora es capaz de hacer esto? Nuestras neuronas, mientras lees esta frase o mientras yo estoy leyendo esta frase, 70 de mis neuronas están muriendo. Fíjese qué impactante las cosas que podemos ver acerca del cuerpo humano. Te menciono algunas otras cosas más. ¿Sabías que la información a través del cerebro viaja a distintas velocidades? El estrés, y aquí viene algo interesante en cuanto al preocuparnos, disminuye el tamaño del cerebro. Así es que no te estreses demasiado porque se puede disminuir tu tamaño cerebral. El cerebro no siente en realidad dolor. El cerebro
es más activo por la noche y creativo cuando está cansado. El cerebro consume diariamente 15 vatios de potencia. Qué increíble, ¿no? El sistema muscular de nuestro cuerpo se compone en unos 6 trillones de fibras musculares. Cada fibra es más delgada que un cabello humano, pero puede soportar hasta 1000 veces su propio peso. ¿Te das cuenta de lo maravilloso que es esto? Aquí me pasó también Bully unos datos muy interesantes acerca de los ojos. Fíjense lo que dicen los ojos acerca de los ojos. Los músculos de los ojos son los más activos en todo el cuerpo humano. En un día promedio, el músculo que se encarga de enfocar se mueve hasta 100,000 veces. Para las piernas, si tuvieran el movimiento que hacen los ojos, esto sería como caminar 80 kilómetros todos los días. La resolución del ojo humano, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la resolución ahora que está tan de moda, ¿verdad? Que las cámaras, que mi teléfono tiene una resolución de tantos megapíxeles, etcétera? Pues resulta que el ojo humano es como si fuera una cámara fotográfica digital, tendría una resolución de 576 megapíxeles. Es increíble lo que Dios hizo en el cuerpo humano. La capacidad de tu nariz y de tus ojos, mientras que diversas investigaciones han encontrado que la nariz humana es capaz de recordar alrededor de 50,000 olores diferentes, existen otras que han demostrado que el ojo puede distinguir hasta 10 millones de colores. Y aquí las mujeres no la ganan, ¿verdad? Porque para nosotros rosa es rosa y para las mujeres es fiuchita y es rosa de palo, rosa viejo, que creo que es lo mismo. Y para nosotros nos hacemos bolas y nosotros decimos es rosa y es rosa. También Dios puso ahí diferencias, ¿verdad? En algunas de las características de nosotros. Capacidad cerebral, fíjense qué impresionante. La memoria de tu cerebro, como decía ahorita también, tiene una capacidad potencial para almacenar 2.5 millones de gigabytes de información. Esto quiere decir que ahí podría guardarse un video, que los videos, para los que no saben, es lo que más ocupa memoria en una computadora. Se podría guardar un video con una duración de 300 años. Qué impactante, ¿te das cuenta de cómo en realidad tú tienes mucho más valor de tus preocupaciones? Que tú tienes mucho más valor porque dentro de todo esto está en ti las capacidades para poder resolver cualquier situación y cualquier problema que haya enfrente de ti. Dios puso la habilidad en ti para generar riquezas. Dios puso la habilidad en ti de ser creativo. Dios puso la habilidad en ti de imaginar cosas que a lo mejor nadie más ha imaginado. Entonces es momento de que empieces a valorarte de una manera diferente y que empieces a preocuparte menos de las situaciones en tu vida, porque en realidad tu cuerpo es extremadamente valioso. Tú eres extremadamente valioso para Dios y te hizo como un tesoro extraordinario. Se me viene a la mente que el templo de Salomón era algo majestuoso y todavía Herodes lo hizo mucho más grande en el tiempo, poco antes del tiempo de Jesús. Y qué maravilloso que el templo de Dios tenía que ser majestuoso, tenía que ser de un gran costo, y ahora nosotros somos el templo de Dios, que tenemos un valor incalculable, y ahora te voy a dar datos en relación a eso. Y si te pones a pensar que el colectivo o el cuerpo, la iglesia que somos de Cristo, somos todo el templo de Dios, qué valor tan incalculable tenemos como iglesia en este tiempo. Fíjate, te voy a dar algunos datos acerca del valor monetario que podría tener el cuerpo humano. Obviamente sabemos que la vida no puede o no tiene precio en realidad, pero te voy a dar algunas listas de algunos de los precios que se consideran en cuanto a costos de partes, podríamos decir, de refacciones del cuerpo humano, de algunos órganos del cuerpo humano. Fíjense ustedes, las córneas podrían tener un valor de hasta de $22,560. Pulmones alrededor de $309,834.
Un riñón podría costar $157,925. El esqueleto, fíjense, este es menos caro, $7,520. Un corazón, alrededor de $639,000. Y esto estamos hablando del órgano, ni siquiera estamos hablando de lo que te podría costar una cirugía para trasplantar cualquiera de estas cosas. Un hígado, $156,000. La piel, $3.5 por centímetro. Los huesos y ligamentos, $5,418. Solamente hay incluso partes para exhibición del cuerpo que son sumamente costosos. Un corte de la cabeza para su estudio, para exhibición, podría costar $1,500. Y estos son algunos ejemplos, pero si yo te dijera alrededor del valor del cuerpo en relación a los órganos, hay quienes estiman, hay una publicación de la UNAM que estima que un cuerpo humano podría tener un valor de alrededor de $45 millones. Pero si a todo esto le sumas las funciones que desarrolla el cuerpo humano, que es un laboratorio extraordinario donde puede hacer procesos químicos, donde puede generar energía o convertir lo que te comes en energía y en calor, en calorías, en fuerza, en potencia, entonces, y los procesos de pensamiento, la electricidad que se genera en nuestro cuerpo, pues te darías cuenta que nuestro cuerpo tendría todavía un valor incalculable o prácticamente altísimo. La electricidad que se produce en nuestro cuerpo produce suficiente electricidad para mantener encendida incluso un foco o una bombilla de 100 watts durante 24 horas, lo cual equivale a $185 en Estados Unidos al año. El transporte que puede generar tu cuerpo, un humano promedio camina alrededor de 1028, está aquí un poquito confuso el dato, pero son miles de kilómetros al año, que sería igual a mover un auto esa distancia, costaría $432.49. La memoria, las estimaciones sugieren que el cerebro humano es capaz de contener, hay diferentes datos, 100 terabytes de información, lo cual equivale a $3,760. Pero ya para no hacer el cuento largo, sumando no solamente los costos de lo que puede tener el valor de los órganos, hay una publicación que sugiere que incluso por todos los procesos que realiza el cuerpo humano, podría llegar a tener un valor estimado de alrededor de $1,200 millones. Qué increíble dato el que acabamos de escuchar. ¿Se dan cuenta? Ese es el valor con el cual Dios te hizo. Ese es el valor con el cual eres algo maravilloso. Yo, mientras estaba viendo esto, estaba comentando con mi familia que se me hace tan increíble pensar que, sobre todo, ¿verdad?, en la ciencia médica, obviamente puedo entenderlo un poco porque están formados bajo un pensamiento científico, pero que al ver todo esto, es increíble pensar que, por ejemplo, los médicos, los estudiosos del cuerpo humano, no puedan llegar muchos de ellos a la conclusión que verdaderamente la maravilla que es el cuerpo humano, solamente la explicación que podemos tener es que un ser sumamente superior, inteligente, creativo, con una capacidad que no podemos entender, fue quien creó al ser humano. Entonces, después de todo esto que te digo, podrás seguir pensando que realmente las cosas superficiales de la vida tendrán más importancia que tu vida misma. ¿Serán más importantes o más grandes las cosas que te preocupan? Fíjense bien, hablando de la vida y el significado de la vida, el legado. ¿Qué voy a hacer con un propósito en mi vida? Lo más maravilloso que tenemos, aparte de todas las funciones que te acabo de decir, es que tenemos la oportunidad de tener una vida espiritual, que tenemos la oportunidad de manifestar a Cristo a través de nuestras vidas. Y no quiero adelantarme mucho porque después voy a llegar al aspecto espiritual. Ahorita únicamente te estoy hablando de un aspecto físico y natural del hombre en cuanto a la forma en la que fue creado. Así es que la vida misma es más grande que cualquier preocupación
que tú puedas tener. Aférrate a esto. No hay ningún pensamiento que pueda ser mayor, no hay ningún pensamiento, ninguna preocupación que pueda ser mayor al valor que Dios te dio cuando Dios te creó. No puedes equiparar tu vida con la comida, no puedes equiparar tu vida con el vestir, no puedes equiparar tu vida con el pagar una factura, no puedes equiparar tu vida con la situación de poder matricularte en alguna escuela, sobre qué comer, sobre qué van a pensar de mí. O sea, no te das cuenta de lo maravilloso, del ser maravilloso que eres al haber sido creado por Dios. No puedes preocuparte si alguien te va a invitar a salir o no. Joven, tu valor es extraordinario, es incalculable, es algo que no puedes encontrar algo similar en valor en ningún lugar. ¿Alguna vez has pensado sobre lo grandioso y maravilloso que es la obra que Dios hizo en ti? Lo extraordinario de los procesos que llevas a cabo día a día sin ni siquiera darte cuenta. No puedes equiparar tu vida, no puedes comparar tu vida con absolutamente nada, porque tu vida es maravillosa simplemente porque Dios te creó. ¿No es cierto que tu vida es mucho más valioso que cualquier cosa? Piénsalo, analízalo y te darás cuenta que en realidad es así. No vale la pena preocuparte por absolutamente nada, sabiendo que eres un ser extraordinario. Y no solamente en el sentido de todas las funciones que te acabo de compartir, sino que esto no acaba aquí, sino que todavía hay algo mucho más, que es la eternidad misma, la vida espiritual, un cuerpo glorificado, de lo cual vamos a hablar un poquito más adelante. Hay más en tu vida que cualquier cosa que te pueda preguntar. Pero fíjense bien lo que continúa diciendo Jesús a través de estos pasajes en Mateo 26. Mira los pájaros del aire. Yo no sé si a lo mejor se lo dijéramos a nuestros jóvenes ahorita, no te preocupes, mira los pájaros del aire. A lo mejor nuestros jóvenes pensarían que esto es algo totalmente irrelevante. No verían la razón de por qué decirles, aunque yo sé que hay jóvenes que aman y se impactan con la naturaleza también. Pero en Mateo 6:26, cuando Jesús habla de mira los pájaros del aire, ¿quién tiene tiempo? A lo mejor te diría un joven, para ponerme a ver a los pájaros en el aire. A lo mejor te dirían, tengo una entrevista de trabajo mañana, tengo una presentación mañana, no sé cómo voy a llegar a la escuela mañana, no estoy seguro si tengo un trabajo para mañana, y me dices que mire a los pájaros del aire. A lo mejor un joven te diría, esa es cosa para grandes, a mí no me vengas con esas cosas. No tengo tiempo para estar parado y estar viendo, observando hacia el cielo para ver los pájaros en el aire. Pero creo que Jesús y la audiencia probablemente pensaron que también había una diferencia en todo esto que él estaba hablando. Ellos seguramente estaban al aire libre y Jesús les estaba hablando de todas estas cosas, y Dios estaba ejemplificando de muchas maneras y hablando probablemente también no solamente de la maravilla que es la vida de nosotros, sino de la creación misma y de todo lo que hay en nuestro mundo. Fíjense que es algo bien interesante. En alguna ocasión, leyendo un libro del doctor Myles Munroe, él explicaba que para Dios éramos tan importantes cuando decidió crearnos, que yo no sé si esto te va a levantar un poquito el ánimo, no, espero que sí, porque precisamente el tema es que empieces a dejar de preocuparte por muchas cosas. Pero el doctor Myles Munroe explicaba que así como cuando unos padres están embarazados, bueno, está embarazada la esposa, el hombre no puede estar embarazado, cuando está embarazada la esposa y están esperando la llegada de un bebé, ¿qué es lo que pasa? Empiezan a comprar, empiezan a prepararse, empiezan a arreglar un cuarto de la mejor manera para darle el mejor lugar a su hijo, lo pintan, compran la cuna y empiezan a tener todos los preparativos para recibir ese bebé. Yo te pregunto, ¿acaso por haber adquirido primero todas esas cosas, quiere decir que eso era más importante que el bebé que se está esperando? De ninguna manera. Entonces, bajo esta misma reflexión, yo quisiera decirte, yo no sé si has tenido la oportunidad de visitar sitios extraordinarios de la naturaleza.
yo te recomiendo que lo hagas, ver maravillas naturales, porque cuando tú lo haces, definitivamente te quedas sin aliento y definitivamente llegas a la conclusión de decir, Dios, verdaderamente eres majestuoso, esto que hiciste es algo extraordinario, ni siquiera el mejor artista podría imaginarse algo como esto. Y a pesar de que Jesús creó los cielos y la tierra y dentro del proceso creativo el hombre fue el último que fue creado, esto significa que Dios estaba preparando la habitación, Dios estaba preparando el mundo en el cual su máxima creación, lo más importante que eres tú y que soy yo, tuvieran el lugar para disfrutar de una manera extraordinaria, que es toda la creación, los animales, la naturaleza, el mar, los ríos, las montañas, todo cuanto hay en esta tierra, habla y manifiesta la grandeza y lo extraordinario que es Dios. Pero más maravilloso aún es saber que todo eso fue creado para que tú lo pudieras disfrutar. Y no estoy tratando de ser, como hemos mencionado en otros tiempos, una enseñanza antropocéntrica donde esté centrando toda la atención sobre el hombre, sino que en realidad Dios estaba creando una especie que tendría que ser su misma naturaleza, tendría que ser Dios mismo en nosotros, tendríamos que ser la familia de Dios. Por esta razón no te lo estoy explicando de una manera egoísta, ni de una manera donde creamos que todo estaba centrado en nosotros, sino que Dios quiso compartir su gloria, Dios quiso compartir su grandeza, su majestad, su poder con esta familia extraordinaria que somos sus hijos, que somos tú y yo. ¿Te das cuenta? Puedes seguir estando afanado por cosas que no tienen importancia después de tan poco que hemos visto, porque hay muchas cosas más que podremos ver. Estoy a punto de dejar esta parte para después continuar con la segunda parte, pero si te fijas me he centrado principalmente en las cosas naturales, en las cosas que Dios hizo, en la creación como cuerpo natural, en la creación divina de la naturaleza, pero todavía hay cosas mucho más trascendentes e increíbles que vamos a ver más adelante. Jesús les habla, entonces les sigue hablando a través de estos pasajes a los que le estaban siguiendo, y veamos lo que dice en Mateo 6:26 acerca de estos pájaros que les dice que vean. Dice, no siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros, y sin embargo tu Padre Celestial los alimenta. ¿No eres acaso tú mucho más valioso que cualquier ave dentro de la creación de Dios, como para sentirte preocupado si podrás tener o no tendrás alimento? Aun cuando Dios se encarga de alimentar toda la fauna de todo el mundo. Cuando tú piensas y te preocupas de cosas como estas, realmente no estás, o mejor dicho, estás dudando de la capacidad misma de Dios. Y no te estoy diciendo, ahorita lo vamos a ver más a detalle, que no significa, aunque Dios lo puede hacer, no significa que de manera sobrenatural de repente va a aparecer algo en tu comida, pero ¿cuántos testimonios no tenemos de gente que ha sido fiel al Señor, que por ejemplo siembra para el Señor y su dinero le rinde mucho más de lo que normalmente podría rendirle? Que su alacena le rinde mucho más de lo que podría rendirle, que no se vacían tan fácilmente su harina, su aceite, como en el caso de la viuda, que rinde más, que te enfermas menos, que, no sé, tantas cosas que puedes experimentar donde tú puedes ver la provisión gloriosa de Dios, donde tú dices, es que es imposible que yo pueda tener el estilo de vida que tengo con lo que yo gano. Hay otras personas que ganan lo mismo que yo o más que yo y no viven de la manera que yo vivo. Ahí es donde tú puedes darte cuenta de la provisión extraordinaria de Dios. Y no solamente eso, Dios te da la capacidad, dice la Escritura, de hacer riquezas. Dios te da la capacidad de tener nuevos proyectos. Dios te da la capacidad de tener ideas creativas, de crear algo que jamás había existido antes, de ser la solución para muchas personas, de traerles una solución y te van a pagar por haber traído esa solución a una empresa, a un sistema educativo, al trabajo donde tú estás, a hacer una mejora mecánica, a algún prototipo de un vehículo. ¿Te das cuenta de lo maravilloso y extraordinario
y las capacidades extraordinarias que Dios ha puesto en tu vida? Entonces, qué maravilloso que estos animales ni siquiera tienen que preocuparse por qué alimentarse. ¿Y no eres acaso tú mucho más valioso que ellos? En este versículo Jesús dice algo realmente importante. Él les dice, mira, no estoy discutiendo por tu responsabilidad acerca de lo que te decía. No vas a estar rascándote la panza esperando a que Dios te traiga todo y te dé todo. No estoy hablando de la responsabilidad. No estoy discutiendo a favor de la irresponsabilidad en ningún momento. Ni siquiera pienses que estoy hablando de que, por ejemplo, es muy común, antes pensábamos, ¿no?, que por orar para que nos fuera bien en un examen nos tendría que ir bien. Yo te voy a decir algo, si no has estudiado y no te has preparado, difícilmente te podrá ir bien en un examen. Eso es parte de tu responsabilidad, pero Dios te ha dado la capacidad intelectual para que puedas retener. Ahorita vimos la capacidad de la memoria que tienes en tu cerebro y la estás desaprovechando probablemente. Entonces, no se trata de estar solapando una responsabilidad, sino que te des cuenta que Dios puso todos los elementos para que tú seas una persona que va de triunfo en Cristo Jesús. Y para que no te me desanimes, porque a lo mejor dices, entonces Dios no puede hacer un milagro en tu vida. Claro que lo puede hacer, Dios es soberano. Y yo quiero asegurarte que si Dios quiere cumplir un propósito en tu vida y hay algo que se escapa de tus habilidades naturales y humanas, Él no tendrá ningún inconveniente en establecer algo de manera sobrenatural, que es lo natural para Él, para que las cosas sean hechas. Si Dios tiene que mover una montaña de tu camino, la moverá. Si Dios tiene que mover el corazón de una persona para que seas aceptado en un trabajo, Él lo hará. Dice la Escritura que Él nos da favor delante de los hombres. Si Dios tiene que traerte la sanidad, incluso sin la intervención de un médico, Dios lo hará. No tengas duda de ninguna de estas cosas, pero Dios quiere y está estableciendo hombres y mujeres, hijos maduros, que puedan saber y reconocer todas las capacidades, no solo las naturales que Dios puso en ti, sino también las capacidades espirituales, que son sus mismas capacidades, para que tú puedas llevarlas a cabo en función de lo que tengas que hacer y de cumplir el propósito eterno en tu vida, que es manifestar a Cristo para que el Padre sea conocido a través de tu vida. Qué extraordinario es saber que tienes el respaldo no solamente de todas las capacidades que Dios puso en ti, sino de la misma vida y la misma naturaleza de Dios en ti. El tiempo ha avanzado, yo creo que vamos a parar aquí. Hay muchas cosas más de las que quiero platicarles, de el no estar preocupado. Yo quisiera saber si alguien puede escribir por ahí, si esto te ha traído algo de paz, si esto te ha traído algo de reflexión a tu vida, si has podido entender lo que realmente eres, el valor que tienes para Dios, lo importante que eres para que Cristo sea manifestado. Fíjate qué impresionante para mí es el saber que si Dios se quiere manifestar en esta tierra, Dios te eligió a ti y me eligió a mí para Él manifestarse a los demás a través de tu vida. Qué impactante es cuando Él podría hacerlo de manera directa y aún y cuando podrá hacer en ciertas ocasiones. Él te eligió a ti para que Cristo que está impartido en ti sea manifestado a través de tu vida a todas las naciones de la tierra. Entonces, reflexiona sobre estas cosas, no te preocupes, no te afanes por las cosas del mañana, porque en Cristo han sido hechas todas las cosas, porque has sido bendecido con toda bendición espiritual, porque mayor es el que está en ti que el que está en el mundo, porque Él va delante de ti como poderoso gigante, y habrá muchas citas que podrás tú también recordar. Si recuerdas alguna cita, háblala y dile, declárala que eres cabeza y no cola, que vas de triunfo en triunfo, ya la dije ahorita, pero todo lo que tú puedas ver que son las promesas que ahora en realidad son una realidad para nosotros, háblalo cuando veas las circunstancias. Cuando sientas algo de preocupación, recuérdale a tu mente quién eres, recuérdale que eres uno mismo con Cristo y que no hay absolutamente nada que se pueda oponer al avance del reino en esta tierra y que no hay absolutamente nada que pueda detener la manifestación gloriosa de Cristo si tú decides manifestarlo para que el Padre sea dado a conocer en esta tierra. Te doy gracias por el tiempo que nos has acompañado. Recuerda
va a haber una segunda parte y vamos a ver cosas un poco más desde el punto de vista espiritual. Viene una parte sumamente importante porque los discípulos siguieron preocupándose y asustándose y teniendo miedo durante mucho tiempo de su vida, hasta que llegaron a un punto crucial de su vida, que fue cuando pudieron entender estas cosas que Jesús les estaba hablando. Así es que no te pierdas el próximo capítulo de No te preocupes. Les damos muchas gracias por haber estado con nosotros. Les mandamos un abrazo gordo a todos. Amada familia de las naciones, siempre nos sentimos muy felices de estar conectados con ustedes. Gracias a todas las personas que han estado participando, sembrando en este ministerio. Muchas gracias. La palabra de Dios no vuelve vacía. Dios no es hijo de hombre para que mienta ni se arrepienta. Y si Dios dijo que Él multiplica lo que tú siembras, sea amor, sea dinero, sea amistad, sea lo que sea que tú siembres, la Escritura dice que todo produce de acuerdo a su género. Y yo no tengo ninguna duda, porque si Dios lo dijo, Dios lo hace. Gracias, amada familia, les amamos y nos vemos la próxima ocasión.